Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, la supuesta rivalidad, los celos y la tensión entre dos de las estrellas turcas más queridas. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como ya saben, la química entre ellos en la serie Erkenci Pájaro Soñador fue explosiva. Y claro, con tanta química, tanta cercanía, los rumores, las especulaciones y los chismes sobre una posible relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Y ahora, años después de que terminara la serie, todavía hay rumores, todavía hay especulaciones, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema que ha generado tanto revuelo. ¿Realmente hubo celos? ¿Hubo tensión? ¿Y qué hay de los problemas en la relación? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el chisme turco porque eso me ayuda muchísimo a crecer. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Todo comenzó obviamente con Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Can Divit, interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, cautivó a millones de espectadores. La pasión, la comedia, los personajes entrañables, todo contribuyó a que la serie fuera un fenómeno. Y como ya mencioné, la química entre los protagonistas era innegable. Se miraban a los ojos, se reían juntos, se apoyaban. Era evidente que había algo especial entre ellos. Los rumores de romance fuera de la pantalla se dispararon. Los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran pareja en la vida real. Las fotos, los vídeos, los gestos, todo se analizaba al detalle en busca de pistas. Y para alimentar aún más el fuego, los propios actores no negaban ni confirmaban nada. De hecho, jugaban mucho con la expectativa, publicando mensajes enigmáticos en redes sociales, compartiendo fotos juntos, y asistiendo a eventos públicos tomados de la mano. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Hubo un romance? ¿Fueron solo amigos? Y lo más importante, ¿dónde entran los celos y la tensión en esta historia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que aunque nunca confirmaron públicamente una relación, la prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, empezó a hablar de un posible triángulo amoroso. Se rumoreaba que Can Yaman era un hombre muy posesivo y celoso, y que esto generaba tensión en la relación con Demet. Supuestamente Can no veía con buenos ojos la cercanía de Demet con otros actores, especialmente con aquellos con los que compartía escenas románticas. Estas especulaciones se basaban en parte en ciertas actitudes de Can, quien en algunas ocasiones mostraba un comportamiento un tanto peculiar. Por ejemplo, se decía que era muy exigente con los guiones, y que a veces pedía que se modificaran las escenas para evitar cualquier contacto demasiado cercano entre Demet y otros actores. Además, se comentaba que estaba constantemente pendiente de las redes sociales de Demet, y que reaccionaba de forma negativa ante cualquier foto o comentario que le pareciera sospechoso. Por otro lado, Demet, que es una persona muy profesional y que siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública, parecía estar un poco harta de estos rumores y de las supuestas actitudes de Can. Algunos medios afirmaban que Demet se sentía agobiada por la atención mediática, y que deseaba mantener una relación más discreta con Can, si es que realmente la tenían. Y aquí es donde entra otro ingrediente importante, las relaciones personales de cada uno. Can, en ese momento, era uno de los actores más codiciados de Turquía. Su fama estaba en su punto más álgido, y tenía una gran cantidad de admiradoras. Su atractivo físico, su carisma y su talento para la actuación lo habían convertido en un ídolo de masas. Las revistas y los periódicos turcos lo seguían a todas partes, y cualquier noticia sobre él, especialmente sobre su vida sentimental, generaba un gran interés. Demet, por su parte, siempre ha sido una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Aunque también es una actriz muy talentosa y con una gran legión de seguidores, siempre ha preferido mantener un perfil más bajo en lo que respecta a su vida personal. Le gusta enfocar su energía en su trabajo y en sus proyectos profesionales, y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y de la prensa. Se sabe que Demet valora mucho su privacidad y que no se siente cómoda con la excesiva exposición mediática.
Y se especulaba que precisamente por eso, no se sentía cómoda con la exposición mediática a la que la sometía la supuesta relación con Khan. La presión de los medios, la constante especulación sobre su vida privada, y el escrutinio de sus movimientos y decisiones, podrían haber sido un factor determinante en la supuesta tensión entre ellos. La situación se agravó cuando ambos empezaron a trabajar en nuevos proyectos. Khan se preparaba para embarcarse en nuevas series y películas, y Demet también tenía sus propios compromisos profesionales. La agenda apretada de ambos, sus viajes, y la falta de tiempo para compartir momentos juntos, inevitablemente, generó más distancia entre ellos, y alimentó aún más los rumores de crisis y de ruptura. En el set de Erkencikus se decía que el ambiente era tenso en ciertas ocasiones. Algunos miembros del equipo notaban cierta distancia entre los dos actores, y que a veces evitaban hablarse o mirarse. Se especulaba que los supuestos celos de Khan y la incomodidad de Demet con la situación habían creado una atmósfera un tanto incómoda en el set. Se decía que incluso había habido discusiones y desacuerdos durante el rodaje, aunque nadie ha confirmado esta información. Pero, ¿qué hay de los supuestos celos? ¿Eran reales? ¿O eran simplemente elucubraciones de la prensa? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que en varias ocasiones, Khan demostró ser una persona muy protectora con Demet. Por ejemplo, en entrevistas, solía responder de forma tajante a cualquier pregunta sobre sus relaciones personales, y evitaba dar detalles sobre su vida privada. Esta actitud, por supuesto, alimentaba aún más los rumores sobre su supuesta relación con Demet, y sobre su posible posesividad y celos. También se dice que en ciertas ocasiones, Khan se mostraba molesto con los fans que se acercaban demasiado a Demet, o que intentaban tomarse fotos con ella. Algunos testigos afirmaron haber visto a Khan reaccionar de forma un tanto airada ante este tipo de situaciones, lo que por supuesto, alimentaba aún más los rumores de celos y de posesividad. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los fans pueden ser muy insistentes y a veces invaden la privacidad de los famosos. Es comprensible que Khan, como persona y como actor, quisiera proteger a Demet de este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Khan ni Demet han confirmado, ni negado públicamente ninguna de estas historias. Es posible que algunos de los rumores sean ciertos, y que haya habido tensión y celos entre ellos. Pero también es posible que todo haya sido exagerado por la prensa, o que simplemente se trate de malentendidos. La prensa turca, como ya sabemos, es muy aficionada a generar polémica y a especular sobre la vida de los famosos. Es muy común que los medios de comunicación exageren ciertas situaciones y creen historias sensacionalistas para generar más interés y vender más ejemplares. Lo que sí es cierto es que tras el final de Erkencikus, la relación entre Khan y Demet se enfrió. Ya no se les vio juntos en eventos públicos, y dejaron de interactuar en redes sociales. Este distanciamiento, obviamente, alimentó aún más los rumores de ruptura y de distanciamiento. Los fans, que habían soñado con verlos juntos en la vida real, quedaron decepcionados y empezaron a especular sobre las razones de su distanciamiento. Algunos culparon a los celos de Khan, otros a la falta de compromiso de Demet, y otros simplemente argumentaron que se habían dado cuenta de que no eran compatibles. En los años posteriores, ambos actores han seguido cosechando éxitos profesionales. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, y ha protagonizado series en varios países, como Italia y España. Su fama ha trascendido las fronteras turcas, y se ha convertido en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, y se ha consolidado como uno de los actores más importantes de su generación. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado series y películas muy exitosas, y ha demostrado su versatilidad y talento para la actuación. Su trabajo ha sido elogiado por la crítica y por el público, y ha ganado numerosos premios por sus interpretaciones. Demet ha logrado mantener un perfil más discreto en su vida personal, y se ha enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Pero, ¿qué hay de la relación entre ellos hoy en día? ¿Se hablan? ¿Se han reconciliado? La verdad es que no lo sabemos. Ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida privada, y evitan hablar el uno del otro en las entrevistas. Es comprensible que después de la intensa atención mediática que recibieron en el pasado, ambos prefieran mantener su relación en privado.
Lo único que sabemos es que a día de hoy, no parecen tener una relación muy cercana. Es posible que hayan tomado caminos diferentes y que hayan decidido mantener una distancia prudencial. O puede que simplemente hayan optado por mantener su relación en privado y no hacerla pública. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. En resumen, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una historia llena de rumores, especulaciones y misterios. Lo que sí podemos decir es que su química en Erkenci fue innegable y que, de alguna forma, sus vidas se entrelazaron de manera muy especial. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, alimentó los rumores de romance, de celos y de tensión, pero la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos solo la saben ellos dos. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. El hecho de ser famosos no les otorga el derecho a ser juzgados y sometidos al escrutinio público. Es importante respetar su privacidad y no especular sobre sus vidas personales. Es posible que en el futuro alguno de ellos decida hablar sobre su relación, o que simplemente la vida los vuelva a unir. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es especular y soñar con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Es un tema apasionante, lleno de misterio y de intriga, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre el impacto de la fama en la vida de los artistas. Ser una celebridad implica una gran cantidad de responsabilidades y de desafíos. La exposición mediática constante, la presión de los fans y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de manejar. Es importante que los artistas tengan el apoyo de sus familias, amigos y profesionales para poder sobrellevar esta situación. Es también importante que los fans sean respetuosos con la privacidad de los artistas. No se les debe juzgar, ni acosar, ni invadir su espacio personal. Los fans deben recordar que los artistas son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Volviendo al tema principal, es inevitable que con el éxito de Erkenci, la atención mediática se centrara en la relación entre Can y Mehmet. La química que demostraban en la pantalla era tan evidente que los fans no podían evitar preguntarse si había algo más entre ellos fuera del set. Los rumores y las especulaciones se dispararon, y la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida de los famosos, se encargó de alimentar la polémica. Es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. ¿Cómo se sentía Can ante la atención que recibía de Mehmet por parte de otros hombres? ¿Era realmente celoso o simplemente protector? ¿Cómo manejaba Mehmet la presión mediática y los rumores sobre su relación? ¿Realmente deseaba una relación con Can o prefería mantener su vida personal en secreto? Es probable que en medio de todo este revuelo, ambos actores hayan sentido la presión de los medios y de los fans. La necesidad de mantener su imagen pública, de cuidar su carrera profesional y de proteger su vida privada, pudo haber generado tensiones y desacuerdos entre ellos. Pero como he dicho, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Can y Mehmet solo la saben ellos dos. Y es importante respetar su silencio y no especular sobre sus vidas personales. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios y sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que realmente hubo celos y tensión entre ellos? ¿Creen que la presión mediática fue el principal motivo de su distanciamiento? ¿O creen que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles? Me gustaría leer sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me gustaría también agradecerles a todos los que me apoyan y siguen mi canal. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por compartir mis vídeos. Estoy muy emocionada de seguir explorando el mundo de las series turcas y de compartir con ustedes las últimas novedades y los chismes más jugosos. Hay mucho más por descubrir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, la vida es como una serie turca llena de giros inesperados y de emociones fuertes. Nos vemos.